Y bueno, pues eso, vamos a hablar sobre nuestra experiencia de cómo hemos ido como pollos sin cabeza, cómo hemos llegado a puntos de exigirnos en exceso, de extenuación. Y bueno, Marisa Ruiz es coach holística y tenemos muchas cositas en común. Entonces, por eso te dije, bueno, vamos a hacer un live porque hay que contar a la gente nuestra experiencia y que también un poco, pues, poder darles herramientas que hemos encontrado útiles para salir de allí, ¿no? O sea, tú ya me basas tu estrategia de coach en una serie de factores, pero casi vamos a empezar y una serie de herramientas también un poco diferentes a las mías, algunas más parecidas, pero vamos a empezar primero por la experiencia, ¿no? O sea, Mm. cuéntanos, Marisa, un poco tu experiencia en tu vida como pollo sin cabeza. Pues tengo bastante experiencia como pollo sin cabeza. Bueno, primera, hola a todas y a todos. Gracias, Guiomar, por invitarme a tu sala virtual. Para mí esto es como el salón virtual y es un placer, fue un placer reunirme contigo y es un placer el poder estar aquí. Y efectivamente las dos nos dimos cuenta que habían como muchos puntos en común de, anda, mira, ella también habla mucho del sistema nervioso y la autorregulación, ¿no? Y todos los temas así que hay puntos que tenemos en común y luego lo bonito que también utilizamos herramientas distintas porque eso también es maravilloso porque el camino de A a B está lleno de infinitas Claro. posibilidades, ¿no? Y es ver con lo que al final cada persona resuena. Pues mi historia, para hacerla así más cortita, es que yo realmente vivía desde un estado que para mí era un estado normal, ¿vale? Era un estado pues donde yo, digamos, que yo no era ni consciente de que tuviera especialmente algo que llamara, digamos, demasiado la atención, ¿vale? Sino yo vivía mi vida y lo que yo escuchaba del entorno era Mm. generalmente que pues es que eres demasiado sensible o demasiado no sé qué o demasiado poco de esto otro, ¿no? Entonces era más bien que yo recibía un feedback de que yo era el problema, o sea, si había algo malo en mí, ¿vale? Y entonces, claro, mi vida permanentemente era como un estado de estado de alerta también, ¿vale? Y entonces aquello llega un momento en el que yo, cuando, bienvenida a la maternidad que es una de las avenidas transformacionales también muy intensas que existen, pues a mí me rompe totalmente, o sea, me rompe con todas las máscaras que yo llevaba décadas construyendo. Entonces, en esa rotura es donde yo tomo conciencia cuando acabo en el hospital, acabo en urgencias, me diagnostican con un trastorno de ansiedad, estrés y depresión, que luego a posteriori lo que resultó ser era un estrés postraumático que yo llevaba 3 décadas, o sea, hace 30 años viviendo dentro de mi sistema nervioso. Y ese Mm. estrés postraumático era por múltiples y algunos muy sádicos abusos sexuales unidos a abusos emocionales y también maltrato psicológico, porque había mucha tortura psicológica para impedir que yo hablara. Entonces eso se duró más de 10 años, empezando con la corta edad de apenas 3 4 años, con lo cual la forma en ese momento de supervivencia por parte de mi mente y sistema nervioso fue el bloqueo de esas memorias. La cuestión es que lo que yo he aprendido es que aunque yo bloqueara totalmente mis memorias y a nivel consciente no recordara nada de todo eso que había ocurrido en mi infancia, yo me llevé todas las heridas. Claro. Y la forma en la que lo describo siempre es como si a mí de pequeña me hubieran disparado las 2 piernas, pero nadie jamás lo hubiera visto y todo el mundo luego esperaba de mí que yo andara exactamente igual, ¿no? Que una persona media por hacer así, porque todos llevamos algo de heridas y de trauma, cada uno con sus graduaciones, ¿vale? Pero era como encima, digamos, te sigues siendo retraumatizada muchas veces por la propia sociedad que condena, ¿no? Que no estés como funcionando dentro de este dibujito cuadrado que nos pone que es así como tenemos que comportarnos, ¿no? Entonces realmente para mí el explotar y romperme totalmente fue una bendición porque fue donde me dio la oportunidad de recorrer ese camino a casa
Y como a muchas de nosotras y nosotros que nos dedicamos al servicio y a acompañar a otras personas, normalmente es porque primero hemos tenido que ir nosotras primero. Sí. Cruzar desde esa profunda oscuridad, poder trascenderla, traspasarla, y que entonces no solo hablamos desde hecho 1000 cursos y estudios y formaciones y talleres y todo, que la información está muy bien porque te da donde colgar muchas veces esa experiencia, ¿no?, para poder transmitirla, pero realmente la que te da esa fuerza y ese bagaje es que yo he Sí. recorrido todo eso y me lo sé muy bien y te sé llevar, ¿no?, de A a B. Claro, claro, claro. Sí, es impresionante, ¿no? Y bueno, te quiero hacer unas preguntas con respecto a esto y también como poner un poco en contraste, ¿no? Porque últimamente se habla cada vez más del trauma, pero en inglés ya hablan de la trauma con T grande, trauma con T pequeño. Que bueno, que si es más o menos un trauma que otro, eso es irrelevante. La disregulación se provoca porque hay un exceso de estimulación que no se puede asimilar de ninguna manera, como es tu caso, pero también se provoca cuando hay un déficit de algo necesario durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es más mi caso, no? O sea, en mi caso, yo tuve que sentía muchas cosas de lo que pasaba en mi familia, mis padres totalmente mentales e intelectuales, entonces jamás fueron capaces de acompañarme en todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces me sentí muy, muy sola con todo el mundo emocional que yo tenía y con muy poco apoyo en ese sentido, al contrario, con mucho, y en eso sí que coincidimos, de tú no lo estás haciendo bien, tú no eres suficiente, si te pasa esto es tu culpa, entonces te obliga como a tomarlo en soledad, ¿no? Digamos que son como dos formas de tener traumas, una más obvia y otra quizá menos obvia, que sería la mía, a priori, sobre el papel. Pero siendo más obvia, que esta es la pregunta que te quiero hacer, ¿no? Porque a veces la gente dice, ¿cómo te puedes olvidar de eso durante 10 Mm, años, ¿no? Y yo sé que sí, porque lo he visto muchas veces en consulta y con gente muy, muy cercana y muy querida, ¿no? mm. Por cierto, también sé que detrás de una experiencia tan potente hay talentos igualmente potentes, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos explicarle a la gente que cómo es posible que este tortura de 10 años corriste un tupido velo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que no te diste cuenta? ¿Y cómo es que de repente un día te caes, tienes una crisis y ahí sale todo? ¿Qué Pues nos bueno, muy buena pregunta, Guiomar, porque aparte lo agradezco mucho porque sinceramente, como todavía el abuso sexual en general es tabú, ¿vale? Pero el abuso sexual en la infancia todavía sigue siendo aún más tabú, porque además se sabe que los números demuestran que en la mayoría es del ambiente cercano Sí, al niño, a la niña. Entonces todavía hay más tabú alrededor. Entonces me encanta que me has hecho esta pregunta para llevar un poco de conocimiento y de comprensión a algo que a priori puedes decir, ¿cómo es posible que alguien durante 30 años de su vida olvidara algo tan potente, ¿vale? Porque estamos hablando de diferentes perpetradores durante más de 10 años en diferentes espacios y entornos de mi vida, ¿no? Entonces, esto lo explicamos de la siguiente manera. Esto me tengo que ir un poquito a la neurociencia para explicarlo, ¿vale? Y es que la mente funciona de una forma en la que la mente constantemente está intentando entender el mundo. Cuando yo soy pequeña, cuando yo soy pequeño, por ejemplo, pues empiezo a entender que algo que tiene una tabla así y tiene 4 patas es una mesa, el concepto de mesa. Entonces luego la puede ver de diferentes colores, de diferentes tamaños, etcétera, pero voy a saber reconocer que eso es una mesa, ¿verdad? Porque digamos que ese concepto abstracto está grabado en mi mente. Entonces, con respecto a todo lo relacionado con la sexualidad, es exactamente lo mismo. Con lo cual, como además yo venía de un contexto altamente autoritario, claro, todo, digamos que se genera todo el caldo de cultivo, ¿no? Altamente autoritario, muy del hay que hacer caso a la autoridad, ¿no? Al que está por encima de ti, hay que ser obediente, hay que ser sumisa como demostración de respeto, ¿no? Entonces había una codificación muy potente respecto a si esa persona dice que hay que hacer una cosa, como que yo no tengo voz y voto, ¿no? Porque es la autoridad. Y entonces, añadido al hecho de que
Yo con esa edad y con ese contexto había recibido absolutamente cero información respecto a la sexualidad. Era que eso, que las partes íntimas prácticamente ni se nombraban, ¿no? O si se nombraban eran con esos nombrecitos de ¡ay, una cosita!, ¿no? Que no le ponemos ni siquiera, una cosa que le digo a los padres, nombrad lo que es. Tú dices brazo, no le llamas de otra manera, pues ahí igual, ¿vale? Que sepan identificar exactamente y que sepan quién puede tocarles ahí y quién no. Entonces, en mi caso con mis hijos está muy claro. Es papá y mamá, y si en algún momento hay que ir al médico por algo, ¿vale? Pero siempre se habrá consensuado y se habrá hablado. Nadie más tiene derecho a tocarte así porque sí, ¿no? Entonces ahí lo que ocurre es que yo me encuentro con una situación que mi cerebro no sabe absolutamente gestionar porque no tiene ninguna referencia. Esto además me lo explicó muy bien una terapeuta y ella me dijo, mira, esto es lo mismo que si yo ahora voy a la biblioteca más grande del mundo y meto en un sitio cualquiera, entre dos libros, por ejemplo, un trozo de papel. Y ahora ves tú y búscalo. Eso es lo que hace el cerebro. El cerebro, cuando algo además es emocionalmente tan potente, con una carga de dolor tan inmensa, con una carga de miedo, porque yo tenía miedo no solo a morir yo, sino en mi caso la amenaza era a matar a todos mis hermanos, ¿vale? Porque si uno de los casos era en el contexto escolar, además una persona con muchísima autoridad, que ya era conocida por dar miedo, porque era la época en la que todavía pegaban bofetadas en los colegios a los niños, ¿no? Y entonces ya daba miedo, con lo cual aún eso se retroalimentó más en, Dios mío, no puedo hablar porque si no algo muy terrible va a pasar. Entonces ahí se junta el miedo, pánico a, yo me creo, lógicamente, lo que me está diciendo esta persona mayor, que me va a matar a mí y va a torturar y asesinar a mis hermanos. De hecho, cuando luego, 30 años más tarde, se lo cuento a una de mis mejores amigas, lo primero que hizo fue ponerse a llorar. Porque ella me dijo, yo todavía me acuerdo, porque ahí empezamos a ser amigas más o menos por el año en el que empezó a pasar, ¿no? Entonces ella me decía, yo todavía me acuerdo que yo era muy pequeña y tú me contabas las pesadillas que tenía. Dice, yo no sé, pero yo instintivamente sabía que eso no era normal. Dice, pero claro, como yo era niña, no sabía qué hacer con eso, ¿no? Y de hecho hemos hablado mucho porque ella a veces decía, es que a veces tengo culpa, siento culpa, ¿no? Como de no haber podido estar ahí más, ayudarte más, ¿no? En ese momento. Yo le decía, madre mía, ¿qué ibas a poder hacer y saber tú, ¿no? Pero como instintivamente ella ya sabía que ahí había algo que no funcionaba bien. Entonces, perdón, claro, que me he ido... y esas pesadillas son parte del síntoma de estrés postraumático. Claro. Claro, entonces yo una de las cosas que luego también aprendí fue intentar olvidar siempre mis pesadillas, porque eran tan terribles y yo me levantaba con tal nivel de pánico y de ansiedad que entonces, claro, yo he sido muy buena entrenando el olvidar cosas. Recuerdo cómo mi madre me llenaba de pasas porque me decía que tenía muy mala memoria. Y entonces me daba pasas y pasas y pasas para que yo tuviera memoria. Y claro, lo piensas ahora y dices, madre mía, si me estaba yo intentando salvar a mí misma como podía, ¿no? Entonces se olvida, primera, porque no hay ninguna referencia dentro del cerebro. Entonces, literalmente, no hay ningún camino neuronal que me lleve allí a yo poder entender, y ya te digo, imagínate, poder explicar a nadie lo que ha pasado, más en la propia, digamos, la propia coraza que tiene nuestra mente y sistema nervioso ante algo emocionalmente dolorosísimo, que una de las formas de hacerlo es bloqueo, digamos, cualquier vía que me lleve hacia allí, lo bloqueo es como si me amputara un brazo, ¿vale? Cojo, me amputo el brazo y lo saco fuera. Claro, y eso es la culpa. Exacto. Y eso es la culpa. Es decir, el córtex cingulado es el que genera la culpa y el que protege la parte consciente de esa información inconsciente. Exacto. Exacto. Claro, porque con la culpa te aseguras seguir perteneciendo a ese ambiente que en el fondo te estaba haciendo tanto daño, ¿no? Exacto. Es una forma porque, en cierta manera, de forma inconsciente, lo que aprendes en ese momento es que tú no vales para otra cosa. Claro, porque si no se respeta tu cuerpo, que es tu templo, que es literalmente
esto es lo más mío, ¿no? Realmente. Entonces, si esto no se respeta desde tan temprana edad, la codificación que se queda es: mis necesidades no importan, yo solo estoy para servir, realmente, ¿no? Sí, Mi voz no importa, mi verdad no importa, no tiene lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezan claro. un montón de codificaciones totalmente erróneas, como tú dices, hay mucha culpa, hay mucha vergüenza. En todas las personas con abuso sexual suele haber una herida muy grande de culpa, de vergüenza, aparte naturalmente de muchas otras. Un terapeuta me dijo una vez que con la herida sexual, dice, es como una bomba. Dice, va y hace ¡pah! Y peta, porque peta la base de todo. Entonces, claro, la base es como que sobrevives como puedes, literalmente, ¿no? Sí, 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 sí. Qué Yo miro, fuerte, sí. yo miro esa parte de mí, la miro con mucho amor. Ahora miro fotos, siempre las tengo cerca y la miro con mucho amor, porque tenía, por ejemplo, continuamente, yo tenía conjuntivitis, claro, lo No quiero que ver. no quiero ver. Esto es terrible, ¿no? Entonces, continuamente, me acuerdo también mis padres desesperados. No lo entiendo, esta niña siempre con conjuntivitis. Me tenían que pinchar, llevarme a pinchar durante 2 años a diario de las infecciones de garganta y la cantidad de pus que generaba. O sea, es que todo mi cuerpo, mi boca se llenaba de llagas, eh, parásitos. Claro, todo mi cuerpo estaba Claro. realmente diciendo y gritando, ¿no? Pero no había nadie en ese momento capaz de poder escuchar y entender lo que mi cuerpo en ese momento quería decir. Claro, claro. Yo también lo he visto conozco un caso de una persona también muy abusada de pequeña y luego también de más mayor. Y es un libro andante de síntomas, ¿no? O sea, lo que no le pasa, y lo he visto mucho, ¿no? Personas que han sufrido abusos, pero sobre todo, y aquí ya que estamos hablando del tema, he visto muchísimos casos de abuso en consulta de todas las maneras que te puedes imaginar y no hay ninguno que sea igual, ¿no? Entonces, esta idea de que oh, abusada de niño, víctima, qué horror, sí, es horrible, es tremendo, pero en realidad lo tremendo es el estrés Mm. postraumático. O sea, el abuso en sí se puede digerir de mil maneras o no. O sea, es sobre todo las secuelas, el no poder expresarlo, todo lo que esa vida que terminas desarrollando en base a culpa, que termina siendo un perfecto soldadito para el sistema, porque estás ahí a expensas de la autoridad y lo que diga, ¿no? Entonces es dar al sistema, ir como pollos sin cabeza en su máxima expresión. Mm. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Que lo he dicho, he visto muchísimos casos de abuso y yo te veo, te siento ahora y sé que ahora mismo el abuso ya no te marca, ¿no? O sea, es una experiencia que has tenido y ya no te marca. Conozco a gente con abusos menores, mucho más afectados. Conozco, además, es que además suele pasar así, o sea, cuando es algo tan bestia, eh, es casi como es más obvio, es casi diría yo que más fácil terminar superándolo que Mm. cuando es un abuso más sutil. Y luego lo que mencionabas de tu amiga, ¿no? De que el sentimiento de culpa de una persona que es testigo o que sospecha y no sabe qué hacer o no puede hacer nada, como un hermanito que ve que a la hermana le están abusando, eh, es casi más difícil de superar porque es más difícil de ponerle el Mm. dedo, ¿no? Mm. Entonces, en el tema de los abusos hay muchísimos, muchísimos matices y Sí. yo cuando veo en consulta siempre pregunto, ¿y para ti? ¿Cómo es? ¿Y qué fue el abuso para ti? O sea, pregunto por un lado lo que pasó, porque a veces la persona necesita expresar, a lo mejor no lo ha hecho, entonces necesita expresar los detalles, entonces le indago para que exprese, para que saque, ¿no? Para que no tenga esos síntomas. Y por otro lado, ¿y cómo es para ti? ¿Cómo lo sientes Mm. tú? ¿Vale? ¿Cómo lo has manejado tú? ¿Cómo lo has superado tú? ¿Qué has sacado de esto? O sea, ¿qué significa para ti? Y ahí se abre todo un abanico de que no hay dos personas Mm. iguales. No sé si tú tienes la misma experiencia, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, coincido totalmente contigo, porque aparte me estaba un poco extrapolando incluso, porque tengo un hijo mío, es autista,
Y muchas veces el trastorno aspecto autista es eso, es un cajón desastre donde se mete a un montón que no podrían ser más diferentes, ¿no? Y aquí un poco ocurre eso con el abuso sexual, porque al final cada experiencia, o sea, incluso tú coges a 10 personas y pasan exactamente la misma experiencia que yo y la gestionan de forma muy distinta. Sí. Porque las configuraciones neuronales las posibilidades son infinitas. Y como somos infinitas personas, pues entonces se dan efectivamente infinitas posibilidades. Y luego una cosa que has dicho que me quiera recoger porque es muy, 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 muy importante. Y eso, vamos, está ya demostrado de todas las miles maneras. Y es, realmente lo terrible no fue lo que me pasó. Podríamos decir, claro que fue horrible en el momento y el cuerpo y el asco y todo lo, ¿vale? O sea, yo he tenido que traspasar, he tenido que hacer detox de mi cuerpo porque cuando me empezaron a venir las memorias, me empezaron a salir erupciones por todo el cuerpo, hasta el punto que aquí me salió como una mancha, que era como si alguien me hubiera cogido, me hubiera hecho una raya, que me acuerdo que mi marido decía, la gente se va a pensar que te he pegado, porque era como una cosa así, o sea, el cuerpo hablando en todos los idiomas, ¿vale? O sea, sí, no lo voy a quitar, fue horrible, fue tremendo, pero lo que causó el mayor trauma fue que yo el trauma lo viví como tú, absolutamente sola. Sola. Es la soledad, es la falta de apoyo. Exacto. Es el no. Esto yo siempre lo explico igual que si yo cojo y yo te hago un cortecito aquí. No tiene por qué ser muy grande. Un corte. Pero ahora vamos a dejarlo en la intemperie, con las moscas, sin ningún tipo de limpieza, sin ningún tipo de cuidado. Y ahora dejarlo 30 años ahí. A ver qué pasa con esa herida. Esto es lo que ocurre. Y ese es el tremendo dolor. Y ese tremendo dolor lo tenemos prácticamente todas las personas, en mayor o menor medida. Porque la mayoría no hemos sido acompañadas emocionalmente como necesitábamos. Exacto. Porque ellos estaban llenos de heridas, siempre digo lo mismo, aquí no hay culpables, ¿vale? No hay culpables, todo el mundo lo ha hecho lo mejor que ha podido y sabido con la persona que era en ese momento, los conocimientos que tenía y lo que había adquirido hasta entonces. Lo mismo nosotros, somos la generación que tenemos más a mano esta información y todas las posibilidades para hacerlo, pero realmente eso es lo más tremendo. Sí, es la soledad, el profundo sentimiento de soledad y de sentir que es que no hay nadie en el mundo para ti. Sí. Y eso es lo que nos lleva a ir como pollos sin cabeza, a salir fuera de nosotros, a intentar encajar en el sistema, a seguir la autoridad, buscando en el fondo ese sostén en una autoridad, ¿no? Exacto. Y evidentemente no encontrándolo, ¿no? Y entonces doy más y lo intento hacer mejor y me intento portar mejor y doy a todo el mundo y a donde llegue, ¿no? Y te olvidas de ti. Y claro, esa separación tan bestia de tus propias necesidades y de tu propia satisfacción es lo que termina por colapsando el sistema porque ahí estás tirando de suprarrenales. Exacto. O sea, ten en cuenta que estamos hablando de vivir en soledad, la falta de protección, la falta de contención, que es miedo. Entonces, cuando estamos con ese miedo en el cuerpo durante años y años y años, yo me acuerdo de pequeña y de joven, o sea, yo solo digo, no entendía, pero tenía una ansiedad dentro brutal, ¿no? Me consideraba valiente, pero era todo ansiedad, ¿no? Y cuando hablaba me ponía roja como un tomate y estaba siempre como súper hipervigilante, hiperalerta. Sí. O sea, me acuerdo una vez en una constelación familiar sacaron a alguien que hizo de mí y entonces se ponía la persona a hacer así. No puedo dejar de mirarlo todo, ¿no? Y yo, qué curioso, digo, me reconozco, pero nunca lo había pensado que eso era síntoma de trauma, ¿no? La hipervigilancia. Sí. Y ese miedo que uno puede no estar consciente de que tiene miedo, pero se vive internamente como una inquietud que te hace ir siempre estando pendiente de todo el mundo, corriendo sin parar y haciendo, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo que cuando... luego contestaré a los comentarios porque los voy viendo, pero claro, si no estoy, ¿no? Y quiero estar totalmente presente, pero sí que algunos los estoy viendo. Mando muchos abrazos y besos para todas las personas que nos están acompañando y quienes lo verán también en diferido. Y sí, porque yo recuerdo que cuando
cuando empecé como cada vez más, ¿no? O sea, yo estaba en la maternidad, era mi primer hijo, además con autismo, imagínate también el tema, o sea, de todo lo que eso me movió, ¿vale? Luego aparece el segundo y claro, ella era como yo hasta aquí llegaba. En ese momento además estaba muchas veces sola con ellos, ¿vale? Y cuando explosionó, yo recuerdo que antes de explosionar tenía unos dolores terribles en la espalda desde hacía muchísimo tiempo y fui a la fisio y la fisio me dijo, ¿cómo has podido sostener este dolor? Y era porque yo tenía tal capacidad de sostener el dolor que ella misma dijo, es que esto, dice, no, de hecho al cabo de 2 semanas reventé en el hospital, o sea, ella fue el aviso de antes que me dijo, es que no te puedo tocar. Dice, tienes el sistema nervioso totalmente Destrozado. destrozado. Ella me decía, o sea, es que tienes que, decía, no sé qué tienes que hacer, dice, pero esto dice, es que no te puedo tocar. Decía, porque es que te toco y automáticamente puedo literalmente sentir como todo tu sistema nervioso está a punto de explosionar, ¿no? Claro, Y yo claro. me acuerdo que hasta me despertaba con el sonido de una cucaracha. Sí, sí, Y así, ese sí, era mi despertar. sí. Taquicardia. Era Sí, horrible, ¿no? claro. Hablando de despertares, yo igual, ¿no? O sea, caían 4 gotas de lluvia, soplaba un poco el viento y yo ya estaba así, ¿no? Y al principio, o sea, yo pensaba que esto era, nunca, no me lo había planteado hasta que empecé a planteármelo. O me despertaba por la mañana y antes de levantarme tenía que salir porque mi cuerpo ya empezaba a contracturarse entero Sí, y mi cabeza decía, sí. tengo que, ¿no? O sea, es tal el nivel de estrés, de alerta, de atención, ¿no? Que claro, es absolutamente agotador, Es ¿no? no vivir, es sobrevivir. Ahora te contestaré, Mar, que me lo he visto tu mensaje, gracias. Yo siempre digo lo mismo a mis clientes, es sobrevivir. O sea, yo he Sí, sido una experta, una absoluta experta en sobrevivir. Aparte, sobrevivir quedaba al pego maravillosamente. ¿Vale? Tú a mí me veías, pues como tú dices, ¿no? Cómo estaba en el dar, cómo estaba en la salvadora, cómo estaba en el arquetipo de mantener mis máscaras, porque claro, había que seguir, dentro de mí había una parte que seguía manteniendo la mentira, ¿vale? Me seguía manteniendo la máscara de cara hacia afuera, todo tenía que aparecer, que estaba todo perfecto, ¿no? Y yo tenía que estar sola con todos esos demonios, porque esa era mi normalidad, ¿no? Esa era mi absoluta normalidad. Y hay una persona que me ha preguntado si he perdonado. Y la respuesta es sí, sí. Y he perdonado porque además el perdón no es para ellos, es para mí. sí, Porque hay un momento en el que volver a recordar eso, os lo digo de verdad con el corazón, entre medios fue una absoluta pesadilla. Una absoluta pesadilla. sí, Porque eran la forma en la que yo lo recordé, que aparte es muy típico, primera, que te pase cuando, digamos, se activen las memorias cuando tus hijos llegan a esa edad donde empezó en ti el sí. abuso, es súper típico, es de libro, ¿vale? Entonces yo luego me he enterado que yo era de libro, literalmente ha sido de libro, ¿vale? Entonces, y luego otra cosa que pasa es que son memorias que yo ya tenía, pero era como una película que se cortaba. Había una memoria, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, el despacho, me acuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente el pasillo, recuerdo perfectamente las clases a los lados, recuerdo perfectamente dónde estaba el baño, recuerdo perfectamente cómo yo luego me iba al baño y me iba al espejo, porque yo muchas veces, otra cosa muy típica de niños y niñas abusados, incluso en adultos, es la disasociación durante el momento. Tú te vas de tu cuerpo, porque es tan intolerable, es tan terrible, es tan que tu cerebro literalmente está explosionando en ese momento, que hay un cortocircuito y hay una disasociación y es yo me voy de mi cuerpo, me quedo como si fuera una muñeca de trapo y recuerdo como yo, la forma en la que yo volvía en mí era yendo al baño y mirándome al espejo. Wow. Y a veces entonces me ponía a llorar o pasaba algo, pero a veces a mí me ponía a cantar como para volver a mí. No es brutal eso que decimos de los El niños, instinto. sí, el instinto, ¿no? Eso que decimos de los niños, que decimos, ay, ¿cómo puede estar? Fíjate, el enfado que se ha cogido, ¿no? Y cómo está de mal luego, ¿no? Es que los niños realmente somos resilientes, brutal por naturaleza. Pero eso no quiere decir que no se estén quedando heridas Sí, grabadas. Por mucho
sí, sí, que el sí. niño aparentemente luego se le vea bien. Yo también podía luego jugar con mis Barbies, etcétera. Pero eso no significa que por dentro estuviera destrozándose un montón de cosas. Claro, claro. Esto, aquí hay varias cosas muy interesantes, ¿no? que traes. Una de ellas es el tema de la disociación. Cuando nos disociamos, o sea, como decías, ¿no? O sea, una respuesta a una protección ante el trauma es esa disociación, esa separación, que puede producirse en mini o puede producirse en maxi. Entonces, cuando se produce en maxi, y esto sí que es muy luna, antes preguntaban, ¿no? Una luna Acuario 8, luna Urano. eh, no quiere decir que siempre sea por abusos sexuales cuando está esta luna, evidentemente, pero sí que hay una disociación hasta cierto punto y que, lo he dicho, en el caso de los abusos es más exagerado. Esta disociación, si luego se canaliza bien y se aprovecha bien, trae muchas dotes Mm, psíquicas, ¿no? Y tú haces registros acásicos, que luego sí, nos contarás dentro de tus herramientas, ¿no? que has utilizado y que empleas mm, en el coaching, ¿no? Pero da muchas dotes psíquicas, lo he visto, a veces muy, muy potentes. Suele ir de la mano, ¿no? Dotes psíquicas muy potentes con abusos muy potentes, ¿no? Justamente por ese tema de la disociación. Es una cosa. Luego, antes lo hemos comentado, pero lo he vuelto a preguntar, lo he vuelto a mencionar, el tema de que sí, lo has perdonado porque me he perdonado a mí misma. mm, Y yo he tenido, como he dicho, muchas personas delante de mí con abusos y siento perfectamente cuando alguien tiene algo colocado y cuando no lo tiene colocado. O sea, y te digo, o sea, te tengo delante y lo tienes totalmente colocado. O sea, no hay un ápice de rencor, de nada, está perfectamente colocado, mm, ¿no? También esto, que sea un sí, mensaje, ¿no? Para que la gente entienda que estas historias no son una sentencia, ¿no? O sea, traen regalos, se pueden colocar y como decíamos antes, lo más importante es la soledad. O mm, sea, el mayor trauma es la soledad, es la falta de apoyo, la falta de ser vistos, de ser contenidos cuando lo necesitas, ¿no? El no poder procesar esas emociones tú solita porque eres muy pequeña mm, y no tener a nadie que te apoye, ¿no? En eso. O sea, tú imagínate si en un adulto ahora, o sea, si nos pasa algo ahora emocionalmente, ¿no? Yo qué sé, una pareja te deja, que un jefe te echa una bronca, yo qué sé, todas estas cositas que nos pasan en el día a día y necesitamos poder expresarlo a alguien y eso no es nada, ¿vale? Imagínate una niña de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, años que no puede. O sea, sí, es que es tremendo, tremendo. sí. Mm. Yo recuerdo con en una de las terapias, uno de los recursos que gastaba el terapeuta era la arteterapia. Y entonces me hizo que me dibujara, ¿no? Que dibujara a como de cierta manera, cómo representaba cómo me sentía. Y lo que me nació dibujar fue dibujarme a mí misma en una esquina del papel, totalmente alejada de todas las demás, pero aparte, o sea, literalmente a la otra punta estaban las demás personitas y muy pequeñitas y apenas visibles y aquí simplemente había todo un vacío de soledad, ni siquiera se me podía ver la cara porque estaba totalmente tapada y simplemente lágrimas que caían, ¿no? Entonces, esa fue la representación. Y alguien ha dicho, pone ahí como lo que cuento duele, ¿no? Y claro, yo lo sé que duele y por eso a veces tenemos también ese tabú, ¿no? Porque nos cuesta mucho sostener a veces um, la intensidad de las vivencias que hemos pasado las personas. Porque todos de niños y niñas a diferentes grados, es cierto que lo mío es un poco como más de peli, ¿no? ¿Vale? Pero al mismo tiempo volvemos a repetir el que hubieran gritos continuos en casa y estuviera tu sistema nervioso siendo bombardeado todo el tiempo con no sé cómo va a estar hoy papá y mamá cuando entren por la puerta, eso también. Y eso es súper
frecuente, Súper frecuente. súper frecuente. Porque está muy Sí, naturalizado, ¿no? Entonces, como está muy naturalizado, pues no lo vemos como causa de posible herida, ¿no? Y y lo es. posible dolor, Y lo es, ¿no? porque para el niño pequeño, la niña, no, o sea, es destrucción, ¿no? Porque además muchas veces esas discusiones encima tienen un tinte sexual entre los Mm, padres, ¿vale? Y muchas veces lo resuelven en la cama. Entonces, el niño o la niña, que si son muy pequeñitos, están recibiendo una información que es, la energía sexual es muy fuerte. Entonces, para un niño pequeño es muy intenso, aunque simplemente sea una bronca entre papá y mamá, sí. y luego lo arreglen en la cama. Entonces no sabe cómo colocarlo y cuando escuchan ruidos y tal, yo he visto muchos traumas de este estilo, ¿no? O muchas madres con mucha violencia pegando a sus niñas y son personas que luego tienen muchísima dificultad para adaptarse y mucha resistencia a entregarse Claro. y a realmente sanar, porque en la sanación es necesario que haya una cierta entrega, y aquí quiero entrar en otro temita, ¿no? O sea, para que haya una sanación tiene que haber una entrega, tiene que haber una confianza, pero si tú de pequeña no recibías, no solo que no recibías protección por parte de tus padres o tus cuidadores, sino que encima eran ellos quienes te dañaban, porque te abusaban de ti, verbal, físicamente, sexualmente o de la forma en que fuera, entonces te cuesta mucho bajar eso, porque ¿qué pasa? Entre otras cosas, como es algo que ya has mencionado, ¿no? Pero cuando empezamos a sanar, cuando empezamos a parar un poco, cuando decimos, venga, vamos a entrar en el proceso, empiezan a salir todos los demonios, lo has dicho antes así, creo, ¿no? Mm, Empiezan a salir todos los demonios. O sea, cuando tú empiezas a relajarte y a abrirte, iniciar un proceso terapéutico, entra la luz y sale la mierda. Pero además sale y a lo bestia, capa por capa por capa. Entonces, esto no se puede hacer rápido. Y luego también has dicho, ¿no?, que a mucha gente le cuesta sostener. Entonces, si tú no has pasado por allí o por algo parecido, como es nuestros casos, yo desde la soledad de lo que sentía y tú desde los abusos, si no has pasado por allí y no lo has superado, no puedes sostener a otro ser humano mm. delante. No lo puedes hacer, porque tu propio sistema nervioso se va a gatillear. Entonces, sí o sí, como terapeuta, necesitas haber pasado tú por tus traumas, haber ido sintiendo capa tras capa, porque esto es lo que te va a ayudar a poder sostener a otras personas, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, aparte, es que hay varias cositas y aparte han hecho un par de preguntas interesantes que quiero también comentar, porque hay una persona que ha preguntado cómo recordar, ¿no? Porque ella decía que recordaba ciertas cosas. Entonces, yo ahí lo que te aconsejaría es que no lo hagas sola, ¿vale? Que busques un espacio donde una persona profesional que te pueda acompañar para que tú puedas recordar. Porque es importante también tener un sostén en esos momentos, porque se activa muchísimo, ¿vale? Y se activa una parte de ti que yo literalmente he estado con todo el bagaje que tenía, porque yo cuando a mí me empiezan a venir las memorias, yo ya me había formado como coach, yo llevaba desde hacía 20 años haciendo terapia, o sea, que tenía un bagaje ya muy importante, era la típica que las amigas decían, tú ves a Marisa que te va a dar muy buen consejo, ¿no? Pero yo por Sí. dentro me encontraba con la misma pared una y otra vez. Entonces eso sería lo primero, que no lo hagas, no lo intentes hacer sola. Y luego simplemente que te permitas hablar con esas partes de ti que se muestran a través de la ansiedad, por ejemplo, o a través de la tristeza. Primero, un ejercicio muy sencillito que os doy por si os sirve, es si tú sientes, por ejemplo, yo la ansiedad la suelo sentir, gracias por esos corazones, se aprecian mucho, yo la ansiedad la suelo sentir, por ejemplo, en la boca del estómago, ¿vale? Entonces, claro, yo he padecido muchísima ansiedad, mi niña ha padecido una ansiedad brutal, ¿no? Entonces, normalmente es ella cuando hay la ansiedad. Entonces, lo que hago es pongo las manos en esa zona, la visualizo, cierro los ojos, respiro y la invito. Muéstrame, estoy aquí, puedes hacerte todo lo grande que necesites hacerte. Yo te sostengo, yo te escucho. Porque si lo reducimos, sanar, fijaos que ahí lo único que estamos haciendo es sostenernos a nosotras mismas en ese momento, que es lo más difícil a veces hacer y lo más grande que podemos hacer.
Y eso al final, de modo muy, muy reducido, eso es sanar. Sanar es que seas tú quien llegas a un punto en el que tú eres tu papá y tu mamá y le das tú a esa parte lo que en ese momento ellos no pudieron, por diferentes circunstancias, no pudieron dar, que sí necesitaste. Y entonces yo voy y me ocupo yo de ser yo quien lo haga. Porque llega un momento en el que es tomar la responsabilidad también de tu vida y de tus heridas. La cuestión es que a todas las personas nos ha pasado en mayor o menor grado cosas que nos llevan a vivir con ansiedad, a vivir con miedo, a vivir preocupados, a vivir enfadados, ¿vale? A todas las personas nos ha pasado. ¿Dónde se separa la paja del trigo? Cuando decimos, vale, quiero cambiarlo, no quiero seguir viviendo así. Yo recuerdo que como dibujé en un diario, aparte es que lo veo hoy, cómo abrí y dibujé como un cruce de caminos y dije, y me di cuenta, vale, ¿qué hago, no? Y entonces me di cuenta que si volvía a hacer lo mismo de siempre, instintivamente el dibujo que hacía volvía igual, como que volvía al mismo sitio. Eso que decía, yo sé claramente que no. Y dibujaba hacia el otro que me llevaba hacia afuera de la página, que decía, no tengo ni idea de hacia dónde me va a llevar, pero lo que tengo claro es que no quiero volver a recorrer esta calle ya me la sé de memoria. Entonces es el momento en el que, en cierta manera, y aparte lo vas a hacer muchos momentos, porque esto no es un momento, ya lo tengo a la primera. Esto yo llevo años, he estado años sanando esto, y os podéis imaginar, ¿no? Con el bagaje que había. Entonces, es cuando decides que eso no te define como persona. Yo no soy una Marisa que sufre un montón de abusos sexuales en su infancia. Eso es una de las cosas que me han pasado en mi vida, como otras miles que me han pasado. Entonces, al final yo cojo el poder y yo decido cuánto me va a definir eso. Claro, claro. Y aquí, fíjate que muchas veces esto se aborda desde la política, se aborda como se pone a las personas que han sufrido estos abusos en el rol de víctimas. Y muchas veces ni siquiera se ven como víctimas. Y además, además, cuando pasan estas cosas tan terribles, es porque en el fondo hay un super Plutón, es decir, hay un gran poder interno. Entonces, hacer que la persona se identifique con el papel de víctima es hacerle flaco favor, cuando en realidad la clave está en que se empodere, en empoderarte y sobre todo en, como decías, ¿no? En darte esa seguridad interna, ¿no? En mi caso, además, ha sido muy reciente, porque son capas y capas y capas y capas de lo mismo muchas veces, ¿no? Pero hace poco había externalizado mi seguridad y mira que ya llevo trabajando mi bebé interior, que es como lo llamo yo durante mucho tiempo, ¿no? Esta conversación con tu pequeña Marisa que decías antes. Y de repente descubrí que estaba esperando que termine una reforma en mi casa, no sucedía y me di cuenta que estaba externalizando mi seguridad, ¿no? O sea, dependía de mi casa y dependía del constructor que hace la reforma, ¿no? Y de repente ahí es que dije, no, o sea, yo me doy mi seguridad a mí, esté donde esté. Y ahora puedo dormir tranquila. Ahora pueden haber ruidos que no me despiertan. Y eso no me pasaba antes, ¿no? Claro. Como dices tú, o sea, te lo tienes que dar a ti. Sí. Ni tus padres, ni tu pareja, que hay muchas relaciones que son tóxicas y destructivas porque hay una búsqueda de que el otro te dé la seguridad que a ti te faltó en la infancia, porque tus progenitores o las figuras parentales o tus cuidadores fueron incapaces de darte, o bien porque lo que te pasó no lo podían sostener, bueno, en general siempre es eso de alguna manera u otra, ¿no? Porque era muy bestia o porque simplemente eran incapaces de hacerlo, porque en el fondo todo lo que le pasa a un hijo te gatilla una herida propia, ¿no? Y antes preguntaban que cómo se puede abordar esto en la educación en el colegio. No, en la educación emocional en la vida. O sea, si todos somos más, aprendemos a escuchar realmente a las demás personas, a sentirlas, a escuchar sus emociones, sus vivencias, nos vamos a volver más empáticos, más abiertos, vamos a permitir que haya comunicación y que las personas que viven cosas no las viven en soledad, sino que se sienten escuchados y se sienten apoyados, que es todo, ¿no? Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo porque con el tema al final digamos, de la víctima, la cuestión es que efectivamente en ese momento yo fui víctima, eso es cierto.
¿vale? Pero la cuestión es, si yo sigo identificándome con la víctima, como de lo terrible que me ha pasado, de lo terrible que me ha pasado, y lo terrible, lo terrible, lo terrible, lo terrible, yo no salgo de ahí. Estoy Claro. reviviendo el pasado una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces yo procuro ser muy práctica. Y digo, vamos a ver, ¿esto me sirve para algo? ¿Esto me ayuda? ¿Me va a hacer más feliz? ¿Me va a dar más alegrías? ¿Me va a hacer mejor madre? ¿Me va a hacer mejor pareja? La respuesta es no, todo lo contrario, ¿no? Entonces es como, es decir, bueno, es que me estoy responsabilizando al final por mí, ¿no? Y cuando más nos responsabilizamos de nosotros, digamos, de las personas, más poderosa te sientes. Porque claro, dices, ostras, si yo he sido capaz, yo muchas veces se lo digo a mi niña, vamos a ver, si tú y yo hemos cursado todo esto, lo hemos pasado, ¿no? Como me dijo un terapeuta, me decía, es que eres un milagro, dice, tú estadísticamente tendrías que estar muerta. Porque hay más cosas que aquí no hemos comentado porque hemos hablado de este abuso sexual, pero que lo hago, imaginaos, con ese bagaje, me pasa, bueno, intentos de suicidio, intentos de violación, relaciones tóxicas, adicciones, mala relación con la comida, o sea, la lista sigue, ¿no? Entonces, me acuerdo que él me lo decía, es que tú estadísticamente tendrías que estar muerta, ¿no? O tendrías que estar empastillada o tendrías que tal. Entonces es como recordarnos, si os sirve mi historia, pues que sea para recordar, que recordéis el enorme poder que tenéis cada persona y que es nuestra responsabilidad el decidir coger realmente ese poder y dedicar nuestra vida a hacerlo, digamos, lo mejor posible, disfrutarla lo más posible y crecer y expandirnos lo más posible. Y que no va a ser perfecto a la primera, ¿vale? Sí, Porque esto es un camino de embarrarse. Aún sí. así, yo desde luego no lo cambio por nada. Totalmente, totalmente. Y bueno, y en ese camino, y ya para cerrar, Marisa, tú al final has utilizado, has aprendido y has utilizado y utilizas para tus clientes una serie de Sí, herramientas, ¿no? Que has hablado ya de la neurociencia, has hablado algo de la somática, ¿no? Hemos hablado también de el significado de alguna cosa, o la biodescodificación también es una herramienta. A la astrología tampoco le haces nada. ascos. Y más cositas, ¿no? Toda la parte energética, espiritual, si quieres. Sí, bueno, pues yo es que en mi caso, como os conté, yo estuve desde los 19 años en terapia, entonces me sabía, vamos, era un tomo de psicología andante, ¿vale? Porque llevé 20 años que estuve en terapia de psicología, en terapia con psiquiatras, probando diferentes metodologías, habidas y por haber. Entonces, eso me ha dado mucho bagaje, es cierto, pero claro, yo misma necesité desarrollar mi propia metodología para llegar realmente a sanar y para ello tuve que nutrirme. Entonces tuve que nutrirme primero a que el trauma se guarda en el cuerpo. Esto yo lo tuve que aprender de, ostras, no, yo puedo saberme toda la teoría del mundo mundial, pero como no vaya eliminando el trauma también del cuerpo, eso se va a quedar encallado y se va a seguir reproduciendo. Entonces trabajo mucho con el cuerpo como herramienta de sanación, como para la liberación somática. Luego también tuve que aprender que, oye, que somos en el universo el 96% es energía, incluyéndonos nosotros. Entonces, si yo sé reequilibrar mi energía, si sé proteger mi energía, si sé con qué ejercicios puedo sacarme de la ansiedad, pues lógicamente mi bienestar, mi estilo de vida gana muchísimo. Y luego, para mí, todo este camino me llevó a lo que solemos conocer como, gracias por los calzones, me encantan verlos, hay cuando salen, súper bonitos. Pues yo necesité conectar con esa espiritualidad no dogmática, sino una espiritualidad que fue naciendo de dentro a afuera, que es esa intuición, ese poder personal, esa conexión con tu verdad, porque la única persona que tiene las respuestas a todas tus preguntas eres tú, nadie más. Y la sensibilidad. Y la Y la sensibilidad. sensibilidad. Sí, eso que has dicho antes con respecto a la desasociación es muy cierto porque yo viví desasociada, o sea, luego cuando me diagnosticaron, también me diagnosticaron que yo vivía desasociada, claro, por eso parte de no notar mis dolores también, porque hasta ese nivel lleva mi disasociación. Y como tú has dicho, todo tiene una cara A y una cara B, todo tiene también un regalo, hasta incluso lo más tremendo, lo más terrible, ¿no? Entonces, el regalo de eso es
que realmente en cuanto tengo a mi cliente delante, yo ya estoy pudiendo leer, yo leo qué le ha pasado, las energías de mamá y papá, dónde están sus bloqueos, dónde están sus traumas, conecto con las frecuencias. Por ejemplo, si alguien ha sufrido abuso, a mí me es muy fácil normalmente reconocer porque reconozco la frecuencia ahí. Claro. ¿No? Entonces eso, pues al final todo eso te da bagaje, y a mí me ha dado mucho bagaje, y la parte de coaching muy práctica, de anclarlo en la tierra, de cómo cambio hábitos, de cómo me organizo, de qué hago exactamente cuando tengo esta situación, etcétera. Entonces, bueno, espero, lo bonito es que, claro, le da aún más sentido a toda mi historia, porque ahora toda mi historia está puesta al El servicio de servicio. esa tribu de alma que yo he venido a acompañar. Exacto, exacto. Me encanta. Pues nada, ahí tenemos la historia de Pollo sin cabeza, ¿no? De lo que hay detrás y de lo que hay en el futuro una vez que se integra. Y que Exacto. todo tiene sentido y todo es por algo. Sí, Pues muchísimas gracias, Marisa. Ha sido un placer poder hablar contigo y por muchas veces más que me encantaría volver a tener conversaciones contigo para profundizar en estos temas y que la gente lo vea más normal, ¿no? Que se normalice, que se hable de todo esto, de los abusos, del trauma, de la soledad, de la falta de contención. Eh, y es que esa es la única manera en la que podemos realmente sanar todos, ¿no? sí. Y además el abuso es que la cuestión es que hay, miré las estadísticas y en su momento eran como algo así como una de cada 4 o 5 niñas y uno de cada 6, 7 niños. Y yo decía cuando veía las estadísticas, ¿y cuáles Hay eran las más. estadísticas hace 40 años además? Primera, que Sí, hay más, porque hay un montón que no aparecen en las estadísticas, pero hace 40 años, ¿qué estadísticas tendríamos de abuso? Y en sí, 80 años. Entonces, esto lamentablemente ha sido una lacra. Entonces, necesitamos tener estas conversaciones difíciles que se llevan décadas, por no decir cientos o incluso miles de años, no teniéndose. Y entonces eso es lo que sigue recreando el trauma, porque cuando lo liberas claro. y cuando te encuentras con otra persona que lo ha sanado, lo ha trascendido, está llevando una vida maravillosa, donde está cumpliendo un sueño detrás de otro, pues entonces tú vuelves a poder empoderarte y poder salir de esa víctima, ¿no? Y decir, ostras, pues sí que se puede, no es tan terrible, ¿no? Entonces, respiremos hondo, estamos todos y todas en el camino, y estos espacios, pues si pueden aportar, pues qué maravilla. Así que gracias a ti, Guiomar, de nuevo, por haberme invitado y haberme dado también esta oportunidad. Y gracias a quienes nos han seguido, que dicen que han sido muy nutritivo y empoderador. Me alegro muchísimo y es lo que deseo y es lo que merecéis todas las personas. Mm. Muchas gracias y gracias a todos por estar ahí. Gracias, Marisa. Gracias. Besitos. Chao. Chao, chao.